Y hoy vamos a ver justicia, lo que Dios más ama. Lo que Dios más ama. En la Biblia, hermanos, la palabra justicia se usa en dos sentidos. Y en realidad, en la vida cotidiana pudiéramos usarlo en dos sentidos. Y uno es el sentido de justicia punitiva, justicia jurídica. Justicia punitiva es la justicia del castigo, como cuando una persona va con el ministerio público o con el juez porque alguien le hizo algo, ¿verdad? Le robaron un carro, le invadieron un terreno, algo así, y uno le dice al juez, le pide al juez, señor juez, hágame justicia, ¿verdad? O sea, que se me restituya lo que se me hizo, el agravio, y que se le pague a la persona por el mal que me hizo, ¿verdad? Hola, buenos días. Hola, Lita, buenos días. Buenos días. Pero también en la Biblia está este otro concepto o verdad de justicia, y de hecho este es más abundante que el primero, y es justicia de rectitud. Justicia de rectitud. De hecho, en inglés, rectitud, la palabra en español no suena muy parecido. Rectitud y justo. Rectitud y justo, no suena muy parecido, pero en inglés sí, ¿verdad? ¿Cómo se dice justo, hermanita Janet? El justo, la persona justa. Righteous, ¿verdad? El righteous. Pero ¿y la justicia? Righteousness, ¿verdad? O sea, están casi iguales, ¿no? El justo es el righteous y la práctica de la justicia es righteousness. Y a eso se refiere la Biblia. Vamos a ver. Dice, el tema de justicia, estoy leyendo el párrafo de arriba, pero fíjense el título que le puse porque de estas veces que pues es inevitable, ¿verdad? Que tomamos como referentes a maestros que sabemos que son maestros reconocidos, ¿verdad? R.C. Sproul, ya saben, MacArthur y todos ellos. Y este tema lo desarrollé con ese título hace como unos 3 años. Hice varias plantillas de estas. Y hace 2 semanas estaba escuchando una serie con R.C. Sproul y empieza precisamente con esta frase. Y entonces yo dije, bueno, pues no estoy tan mal, ¿verdad? Porque tomamos como referentes a maestros, ¿no? Y de alguna forma nos medimos con ellos, medimos nuestra ortodoxia o nuestra precisión con las escrituras. Y precisamente así lo dice R.C. Sproul. Dice, ¿a qué se resume toda la vida cristiana? ¿Y qué es lo que Dios más desea de nosotros? ¿Verdad? Entonces, justo así yo le puse este título hace 2, 3 años más o menos. Justicia, lo que Dios más ama. O sea, si nosotros pensamos, ¿a qué puedo resumir? A la mínima expresión, la vida cristiana. Porque podamos pensar, no, pues tengo que orar mucho y leer la Biblia y asistir a la iglesia y siempre tener una buena sonrisa y esto y lo otro y ser amable y todo. Ok, pero todo eso, ¿a qué se reduce? A justicia. Todo eso se expresa como justicia. El tema de justicia, justo, es bastante recurrente en la Biblia. Aparece más de 700 veces a lo largo de ella. Digo, si algo aparece más de 700 veces, hay que ponerle atención. La justicia está en la esencia de Dios y está en el corazón de su obra redentora y de la voluntad de Dios para su iglesia. También es lo que más aborrece el mundo, la justicia, la rectitud. Pues nomás hay que ver las noticias, ¿verdad? Para enterarnos qué es lo que más aborrece el mundo. Entendamos un poco qué es la justicia a través de lo que la Biblia enseña. Lo descubriremos transitando a lo largo de la senda de la justicia, ¿verdad? Bueno, este es un material, este material lo hice para resumir una serie que disculpen que les esté moviendo la pantalla. La justicia de Dios, imperfectos y pecadores, pero justos. Este material lo hice para resumir una serie. Bien, el Salmo 23 dice así: me guiarás por sendas de justicia, por amor
de su nombre. Me guiarás por sendas de justicia. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. A ver, veamos un pasaje en el Antiguo Testamento. Aquí lo tengo en primer lugar. Fíjense lo que Dios le dice a Israel en el Antiguo Testamento. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Fíjense cómo está planteada la pregunta. ¿Qué es lo que al final le interesa más a Dios? En este caso, dirigiéndose a Israel. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Miren, hermanos, en la Biblia, hasta donde me alcanza la memoria, casi siempre, si no es que siempre, que se hable de amar a Dios, que se mencione la orden de amar a Dios, un versículo antes o uno después, se va a mencionar esto, que guardes los mandamientos. O se va a mencionar que obedezcas, que obedezcas. O sea, no se puede decir que uno ama a Dios si uno no obedece. Eso es falso. Eso es falso. El amor a Dios conlleva obediencia. Ahora, obviamente, ¿verdad? Podríamos decir demasiado acerca de eso. Podríamos decir que es nuestra obligación obedecer, que nosotros nos tenemos que esforzar en obedecer, y todas esas cosas las podríamos decir, pero también podríamos decir que es Dios el que lo produce. Y las dos cosas son ciertas. Dios es el que nosotros produce, así el querer como el hacer. ¿Verdad? Hoy estamos aquí. ¿Quién tomó la decisión de estar aquí? Tú tomaste la decisión. No fue el vecino, no fue nadie. Tú tomaste la decisión. Tú dijiste, yo voy a ir a la iglesia. Y tú viniste. Pero cuando hacemos una evaluación del día y decimos, bueno, hoy gracias a Dios creo que fue un día de bastante bendición y Dios me permitió hacer, y siempre decimos, Dios me permitió, Dios me permitió, Dios me permitió. Entonces, por el lado invisible, es Dios el que nos está haciendo que obedezcamos sus mandamientos. De hecho, en el nuevo pacto, cuando Dios menciona el nuevo pacto en Jeremías 31, dice, y pondré mi temor en su corazón, para que no se aparten de mí. Dios nos reprograma. Cuando uno nace de nuevo, Dios nos reprograma. Hagan de cuenta que Dios saca al pez, ¿verdad? Porque acuérdense que Jesús le dice a los discípulos, síganme y los haré pescadores de hombres. Entonces Dios saca al pez, lo pone en su mesa, lo abre, le hace una cirugía, quita su corazón de piedra del pez, le pone un corazón de carne, y si han visto documentales, ¿verdad? Porque no creo que ninguno lo hayamos visto en persona, pero si hemos visto documentales, luego le tienen que meter un pulso eléctrico al corazón para que vuelva a latir. ¿Saben qué pulso eléctrico es el que Dios mete? Mete un programa, un comando, si lo queremos ver así, un comando, y es temor. Dice, pondré mi temor en su corazón para que no se aparten. Entonces, hace ahí el toque eléctrico, y ya, estamos vivos, pero ahora deseamos obedecer. Y luego nos lanza otra vez al agua, pero ahora ya no vamos en esta dirección, ahora el pez está reprogramado para ir en contra. ¿Verdad? Por cierto, ¿de dónde nos pescó el Señor? ¿De un mar? ¿De un lago? ¿O de un río? De un río. Porque Pablo dice en Efesios que íbamos siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? Conforme el príncipe de la potestad del aire. Ahora vamos al revés y vamos contra la corriente. Entonces, aquí dice, ¿qué pide Jehová? ¿Qué pide Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, en todos sus caminos. Y quiero volverme muy incisivo con esto. Esta frase, todos sus caminos, o el camino de Dios,
que acá lo vemos también, que dice, me guiará por sendas. ¿Qué es una senda? Un camino. Un camino. ¿Qué significa esa idea, esa frase? ¿Alguien sabe? ¿Cómo lo podríamos expresar a un niño de 10 años, de 12 años? Que cuando la Biblia dice los caminos de Dios, porque el niño a lo mejor va a ser muy literal, los caminos de Dios, y entonces él va a pensar en qué, pues en un caminito, ¿verdad? Ahí, ¿dónde están los caminos, no? Porque aquí hay un camino para llegar a mi casa, y él va a pensar, el camino, Dios tiene un camino. ¿Cómo se lo explicaríamos para que un niño lo pueda entender? ¿Qué son los caminos de Dios? El bien y el mal, la verdad, los frutos. El camino de Dios significa, ¿cómo decimos? Tu forma de caminar. El estilo de vida, tu forma de vivir. La forma como Dios haría las cosas si Él estuviera aquí en la tierra. Eso significa sendas de justicia. ¿Sí? Los caminos que Dios escogería, o sea, la forma. En qué, si tiene 5 opciones de caminos, ¿cuál tomaría Dios? ¿De qué forma haría Dios esto? ¿Verdad? Fue esta semana, estaba platicando con un hermano de que incluso la vida del cristiano, dice, me guiarás por sendas de justicia, incluso hasta la forma en que uno vota políticamente debe reflejar la mente de Dios. O sea, todas las áreas, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comer, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de hablar, todo. Bien, entonces vamos a empezar el camino de justicia, porque aquí dice, me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. Puesto que Dios ama su nombre. ¿Y qué significa que Dios ama su nombre? Significa que Él se ama a sí mismo con todo lo que Él es. Entonces, puesto que nos ha escogido para Él, entonces Dios desea, por amor a su nombre, que nosotros amemos lo que Él ama. Entonces, comencemos aquí con la senda de la justicia. Ahí está el letrerito, ¿verdad? Vamos a empezar el camino, la senda de la justicia. Y la justicia es la esencia de Dios. Es la esencia de Dios. Acompáñenme por favor al Salmo 11:7. Salmo 11:7. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Jehová es justo y ama la justicia. Y si esto fuera una especie de un escrito literario cuyo objetivo es, ¿verdad?, que tenga rima, como que se rompe la rima o se rompe la cadencia. Sí, se rompe el ritmo. Jehová es justo y ama la justicia, el hombre, y esperaremos que la tercera frase también dijera justo. Jehová es justo y ama la justicia, el hombre justo mirará su rostro. Pero dice el hombre recto. Entonces como que se pierde la rima, se pierde la cadencia. Pero, ¿qué dijimos ahorita acerca de recto y justo? Sí, mi hermano. La traducción viviente dice, pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Ajá. Otra manera. Vimos ahorita partiendo del inglés que en realidad recto significa ¿qué? Justo. ¿Mande? Es un sinónimo, es lo mismo. Entonces al final, ¿cómo dice? Jehová es justo y ama la justicia. El hombre justo mirará su rostro. Entonces aquí se nos está expresando la esencia de Dios. La esencia de Dios. Una parte, obviamente, de la esencia de Dios. Pero esta es la esencia de Dios en el aspecto moral. Esto es lo más esencial de Dios en el aspecto moral. Y es que Él es justo. Y si Él es justo, entonces Él ama la justicia. Es como si dijéramos, yo soy vegano y amo los tacos de adobada. No tendría sentido. No tendría ningún sentido. Yo soy vegano, entonces amo todo lo que tenga que ver con el veganismo, ¿verdad? Entonces Dios es justo, Él ama la justicia. Sí, hijo. El micrófono.
Sí, lo único que quería decir es que quizás el término justo pueda sonar un poco extraño, pero al final de cuentas se está hablando del mismo concepto de justicia que todos conocemos, que es darle a cada quien lo que merece. Entonces, cuando nosotros... La justicia cuando retributiva. cuando la Biblia nos dice nosotros justos, ¿a quién le estamos dando lo que merece? A Dios. A eso es a lo que se refiere, es darle a Dios lo que merece. ¿Y qué es lo que merece Dios? Pues nuestro amor, nuestra obediencia, todo eso, pues una vida de devoción, lo que sea, todas esas cosas. Pues, muy bien, es el excelente. mismo concepto de justicia que todos conocemos. Así es, gracias. ¿Qué dice la Biblia? Dada a Jehová, ¿alguien se sabe la segunda parte? Lo que es de Jehová. Bueno, eso lo dijo Jesús, ¿verdad? Da al César lo que es de Dios, lo que es de Dios, pero en el Salmo dice, da a Jehová la honra debida a su nombre. La honra debida a su nombre. Si hay algo que siempre le debemos en términos cotidianos, no en términos eternos, pero en términos cotidianos, si algo le debemos a Dios todos los días, es justicia, es obediencia. Es obediencia todos los días. No en términos eternos, porque si ahorita todavía debiéramos a Dios en términos eternos obediencia, significa que estamos perdidos. Significa que estamos perdidos. ¿Verdad? ¿Mande? ¿Que le debemos a Dios? Le debemos su misericordia, exactamente. O sea, Él nos ha dado misericordia, ¿verdad? Entonces tenemos una deuda con Él. Una deuda con Él en cierto sentido, ¿verdad? En cierto sentido, porque en otro sentido Él ya pagó todo y por su misericordia es que no le debemos nada, ¿no? Pero en un sentido, de moral, en un sentido de conciencia de lo que Dios ha hecho con nosotros le debemos siempre su misericordia. Y cómo nosotros se la pagamos a Dios, en cierto sentido, pues con nuestra obediencia todos los días, ¿no? ¿Mande? Siendo justos porque Él es justo. Jehová es justo y ama la justicia. El hombre justo mirará su rostro. Entonces la esencia de Dios, lo que Dios más ama, ¿verdad? Que así se llama este esquema, justicia, lo que Dios más ama, pues, ¿qué decía el Salmo aquí? Me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. ¿Por qué? Porque lo que Dios más ama, porque Él es justo. Entonces, si Él es justo, ¿a quién ama Dios más? ¿A nosotros o a Él mismo? A Él mismo. Y como Él es justo, entonces Él ama todo lo que tenga que ver con justicia. Ahora, Él nos ha adoptado, nos ha salvado, nos ha regenerado. Él espera de nosotros que nosotros vivamos al nivel de lo que Él es. Dice, Dios ama la justicia. Me guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En el Salmo 23, también ya lo vimos. Jehová es justo y ama la justicia. El hombre justo mirará su rostro. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Salmo 45, 7a. Por cierto, acerca del Salmo 11, 7. El hombre justo mirará su rostro. Pregunta, ¿cuántos justos hay aquí? Levante la mano, ¿cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? Entonces nos hace un corto ahí de repente, ¿verdad? Porque una de las cosas que hacemos es que pensamos justo en términos de ¿qué? De desempeño personal o de nuestra justicia o de si peco o no peco. Y decimos, no, pues es que, ¿verdad? Yo soy pecador y decimos, yo soy pecador y Dios dice, amén, eres pecador. ¿Verdad? Lo voy a poner un poquito más complicado. ¿Quién es más justo en términos del registro que Dios tiene de nuestras obras? ¿Quién es más justo, Jesús o nosotros? Somos igual de justos que Jesús. Igual de justos que Jesús. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Él nos ha justificado, ¿verdad? Dios nos ha justificado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo podríamos decir que Dios nos ha hecho justos? ¿Cómo se lo explicamos a un niño de 12 años? De la forma más sencilla. Vamos a entrenarnos aquí para cuando estemos discipulando. ¿Cómo le decimos que somos igual de justos que Jesús? A ver, sería bueno tal vez tener dos micrófonos, tener listos uno de este lado y otro, ¿verdad? Luego lo vemos, ajá. Este ejemplo lo escuché hace mucho tiempo, no recuerdo quién lo dijo, pero
La justicia o la obediencia se puede representar como la ropa. Nuestra ropa está sucia, está manchada por el pecado, y Jesús con su vida perfecta no se manchó nada, no se arrugó nada. Y al momento de nosotros ser justificados, Cristo en la cruz toma nuestra ropa sucia, se la pone, se quita su ropa y nos la da a nosotros. Estamos Así es. vestidos con la justicia de Jesús. Así es. Veamos esto que acaba de decir Julio. Gracias, Julio. O sea, hay un intercambio. Hay un intercambio. Veamos esto en la Biblia. Está en Isaías 61, si no me equivoco. Dice, creo que así dice. Isaías 61. Sí, vamos a ver. Isaías 61 dice así. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová mi Dios. Este internet. Ok. Es desde antes. Paciencia. Sí. O ¿sabes qué? Aquí mira, aquí lo conecto al mío. Gracias, Mario. Aquí rapidito. Muy amable. Sí, por favor. A ver, en el 61, de hecho creo que empieza desde el 61. Aquí ya le estoy compartiendo el internet al mío. Si quieren lo leo. Sí, por favor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Va a ser desde el 10 entonces, por favor. Desde el 9, de hecho. A ver, adelante. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió, y como novia adornada con sus joyas. Ahí está. Gracias. Gracias, Julio. Aquí está. Gracias. Ahí está. Lo que nos explicaba Julio con el ejemplo. Me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. De justicia. Una verdad es esta, y es que no puede haber un salvo que no sea justo. En el registro de Dios significa que todas las buenas obras que Jesús hizo, Él las toma y las carga a nuestra cuenta, a nuestra deuda de buenas obras. Como decía por ahí algún predicador, creo que era Sugel, decía, hermanos, la realidad es que la salvación sí es por obras, ¿verdad? Es por obras, porque dice, Jehová es justo y ama la justicia. ¿Y qué es ser justo? Cumplir la ley. Ser justo es cumplir la ley. Bueno, por aquí por motivo de tiempo se lo voy a decir de memoria. Deuteronomio 6:25 dice, y tendremos justicia, o sea, se nos considerará justos, se nos imputará justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Sí? Así es como una persona llega a ser justo, cuando cumple al 100% la ley, pero nosotros no podemos, pero Cristo sí pudo. Él cumplió toda la ley, y entonces lo que Dios hace es que su obediencia la carga a nosotros. Por eso Pablo dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos. Sí, adelante, hermano. ¿Qué relación tendría ahí Génesis cuando dicen que cuando Adán y Eva pecó, Jehová les hizo vestiduras? Uh-huh. Definitivamente toda la relación, esa es una sombra. Sí, es una sombra. Es una sombra de la justificación, es una sombra, ellos se sentían avergonzados, ¿verdad? Y una de las cosas que el pecado hace es que siempre trae vergüenza a nuestras vidas. No hay pecado honorable, todo pecado es vergonzoso, ¿verdad? Y por nuestra vergüenza vamos y nos escondemos. Entonces lo que Dios hizo fue, que por cierto, ellos se tejieron un delantal, una túnica de hojas de higuera. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa a la luz de toda la obra humana en la historia? ¿Con las obras? ¿Moralismo? La religión de obras.
¿verdad? Dios les llama, ellos se tejen una vestidura de hojas, pero al final, ¿qué le pasa a esas hojas? Se marchitan y se caen, no permanecen. Ellos querían presentarse delante de Dios con sus obras y eso no servía, no trascendía. Entonces Dios les da vestiduras, pero es de iniciativa de Dios. Lo que permanece es iniciativa de Dios. ¿Verdad? David, ¿quieres decir algo? Sí. Adelante. Hay un versículo. ¿Se me escucha? Ok. Hay un versículo, probablemente es de mis favoritos de la Biblia, 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Justicia. Entonces uno puede chocar un poco en la conciencia, decir, oh, es que nosotros somos igual de justos de Dios que Dios, porque en cierto sentido no es así. Uh-huh. Dice, por ejemplo, primera de Juan, que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Uh-huh. Entonces, digamos que en teología, para hacer la distinción ahí, para considerar las dos cosas, se dice que nosotros somos justos legalmente o posicionalmente, Uh-huh. en el sentido en que Dios nos imputa a nosotros a su justicia. Si somos Sí. tantito menos justos que Dios, ese pequeño margen ya es suficiente para No entrar separarnos a la presencia de Dios. absolutamente de Dios, exactamente. Sí. Y por eso es que Jesús decía de que cuando estaba lavando los pies de los discípulos y Pedro le dijo, no, Dios, ¿sabes qué? Lávame todo completo mejor. Y Jesús le dijo, no, es que tú ya eres limpio. Uh-huh. Simplemente te tengo que lavar los pies porque con Él andas caminando aquí en el mundo. Entonces ya hemos sido posicionalmente limpiados, ya somos nuevas criaturas. Amén. Y la justicia que tenemos es esta, la justicia de Cristo, en donde Cristo toma nuestro pecado y a cambio nos da su justicia. Amén. Amén. Entonces, eso es algo como muy hermoso. No estamos declarando nuestra propia justicia, rectitud o perfección en nada, por lo menos, sino que estamos declarando la de Jesús cuando decimos que nosotros somos justos. Exactamente, exactamente. Lo que estamos declarando es la obra perfecta de Cristo, que la recibimos por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lutero usaba este término, Lutero decía, simil justus et peccator. Al mismo tiempo somos justos, pero también somos pecadores. O sea, en la práctica somos pecadores, pero posicionalmente y en el registro de Dios, somos justos. Aquí dice, al que no conoció pecado, el pasaje que citaba David, según los Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado. Y esto a veces se explica mal, porque parece que está diciendo que Jesús se convirtió en pecador. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cómo podríamos sustituir, Alonso, esta frase? Por nosotros lo hizo pecado, para que quedara más claro. Lo que quiere decir ahí es que lo trataron como si fuera pecador. Uh-huh. Sí, y Dios echó todo el pecado sobre Cristo, no de toda la humanidad, sino de los escogidos, y lo trató como si Él hubiera transgredido la ley. Otras personas dicen que lo hizo. ¿Más, hermano? Dios echó toda la ira en él. Yo creo que es en eso, ¿no? Sí. Pero no es que lo hizo pecado, sino que recibió toda la ira de Dios que nosotros tendríamos que haber recibido. Sí, exactamente. Sí, eso es lo que se le llama la justicia, la muerte sustitutiva, ¿verdad? Dios lo trató como pecador. Otros dicen, también sería válido, cuando dice por nosotros lo hizo pecado, dicen que lo que quiere decir es por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado. Jesús fue la ofrenda por el pecado, ¿verdad? Él llevó, miren, en Israel cuando se ofrecía un cordero, cuando una persona iba a ofrecer un cordero por sus pecados de omisión, un pequeño dato, una cápsula informativa así rápido. ¿No creen ustedes que cada vez que una persona pecaba en Israel llevaba un cordero a que lo mataran? Eso no habría corderos en Israel, ya se hubieran quedado sin corderos. ¿Sí? No, los pecados eran, ciertas veces al año el israelita tenía que llevar un cordero y ofrecerlo por pecados de omisión. O sea, aquellos que no estoy enterado, pero es un hecho que he pecado, ¿verdad? Por aquellos que no tengo conciencia. Por el pecado de comisión era una vez al año el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Se ofrecía un cordero por el pecado de comisión, los pecados conscientes de toda la nación. ¿Sí? Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, ¿qué se hacía? Cuando la persona llevaba el cordero, el sacerdote le decía que hiciera algo a la persona que llevaba el cordero. Ya se han de imaginar, ponía su mano sobre la cabeza del cordero. Y luego lo degollaban.
¿Qué representaba que Él pusiera su mano sobre la cabeza del cordero? Así es, le estaba transfiriendo su pecado. Eso es lo que pasó con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él recibió todo nuestro pecado, todo. O sea, imagínense, yo pienso en esto, el Dios Santo, el Hijo eternamente santo, en ese momento Él estaba, dice la Biblia en Isaías 53, ciertamente Él llevó todas nuestras transgresiones, todos nuestros pensamientos más oscuros, nuestros actos más vergonzosos, todo. El Hijo Santo, al que no conoció pecado. Lo leemos y puede casi pasarnos de noche, pero tenemos que meditar en la primera frase, al que no conoció pecado. Y hasta la fecha, Cristo no sabe lo que es el pecado, en términos de ejecución, en términos de iniciativa, ¿verdad? Y entonces Dios lo trató como un pecador, lo trató como un maldito, como un maldito. Adelante. De hecho, creo que en Yom Kippur, no me acuerdo qué día, agarraban dos corderos, uno lo mataba y el otro lo exiliaban. Sí. Y se moría solo en el desierto. Sí, así es. Y el que se iba al desierto también representaba algo, ¿no? ¿Sabes qué? La separación. La separación, y se perdía y no lo encontraban ya. También para representar que Dios, nuestro pecado, lo echaba fuera de su presencia para siempre y no me acuerdo ya de él jamás. Bien, entonces estamos siguiendo este caminito, la senda de la justicia. La Biblia dice que Dios también va a juzgar al mundo sobre la base de la justicia. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Cuando dice que juzgará al mundo con justicia, significa que lo va a juzgar midiéndolo con su justicia, midiéndolo, comparándolo con un patrón, como si fuera un metro patrón, y es el patrón de su justicia santa. A ver, hay un pasaje está en Salmos, dice, perdón, me equivoqué. Dice justicia. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que legitima a un gobernante para que esté en el puesto de gobernante, a un presidente de un país? ¿Qué es lo que le da legitimidad? Por ejemplo, si es una república democrática, ¿qué es lo que le da legitimidad al presidente para que esté en el puesto y diga, yo soy legalmente presidente? ¿Qué lo legitima? La votación, el voto popular, para que la gente lo eligió. ¿Qué es lo que va a legitimar el reino de Cristo, el reino eterno? Aquí lo dice. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Qué significa esto? O sea, lo que le da solidez, lo que va a hacer que el trono de Cristo no caiga, es una forma de decirlo, lo que le va a dar estabilidad, lo que le ha dado el derecho legal de que Cristo sea rey para siempre, es la justicia y el juicio. La justicia y el juicio. Podríamos explicarlo en dos o tres sentidos. Por ejemplo, cuando dice juicio, en el Salmo 2, Dios le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que Dios haya juzgado a todos los enemigos, hasta que Dios haya aplastado a todos los enemigos de Cristo. O sea, Cristo no puede ser rey en un sentido muy directo sobre la tierra. Él es rey eterno para siempre. Pero en un sentido muy directo sobre la tierra, Él no puede ser rey si todavía tiene enemigos. Esto lo vemos en la historia. O sea, lo vemos en la época medieval. Si uno lee la historia medieval, los reyes no podían ser reyes hasta que no tuvieran opositores, hasta que se acabaran sus opositores, ¿verdad? Entonces, Cristo no puede ser rey hasta que el último enemigo sea eliminado. ¿Y cuál es el último enemigo que va a ser eliminado, hermanos? La muerte y el Hades, el infierno. Sí, hasta que el último de sus enemigos. Y entonces Dios le dice en el Salmo 2, siéntate a mi diestra. Jesús ahorita está sentado allá a su diestra, ¿verdad? Todos lo sabemos, Jesús está sentado a la diestra del Padre. Le dice, aquí quédate. En otras palabras le dice, aquí quédate.
¿Hasta cuándo? Responde Jesús. El Hijo le responde, Padre, ¿hasta cuándo, Padre, voy a estar aquí sentado? Hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Verdad? Entonces, ya que aplaste a todos tus enemigos, entonces ya tú vas y tomas posesión. Y entonces, una vez que el Hijo toma posesión, la legitimidad de su trono, el cimiento de su trono está anclado en dos anclas, valga la redundancia: justicia y juicio. Juicio, podremos explicarlo de varias formas. Ha juzgado el pecado, ha juzgado a todos sus enemigos, ¿verdad? Los ha puesto por estrado de sus pies, no tiene opositores. Y justicia, ¿por qué? Porque Él se ganó el derecho, porque Él cumplió toda la ley. Él cumplió toda la ley. Entonces Dios no le puede negar nada. Y así lo dice Filipenses capítulo 2, un pasaje que todos hemos escuchado, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Y qué es la obediencia? Justicia. Haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, Jesús no solamente obedeció a lo largo de su vida, que sí lo hizo, sino que obedeció hasta el límite. El mandamiento principal por el cual el Padre lo manda a la tierra, y es: ve a la cruz, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, pues porque por su obediencia extrema, completa, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Se dan cuenta cómo correlaciona la obediencia de Cristo con su exaltación? Dios lo exaltó hasta lo sumo por su obediencia. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, por causa de su justicia, por causa de su obediencia, ¿verdad? De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese. ¿Cuál toda lengua? Lo acaba de decir: los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando dice debajo de la tierra se refiere a los perdidos. O sea, aún los perdidos. Y Satanás y sus ángeles van a hincarse, van a arrodillarse delante de Cristo y van a declarar que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, entonces Dios va a juzgar al mundo sobre la base de la justicia. Podemos decir dos cosas más acerca de esto, pero yo quiero que ustedes las digan. Dios va a juzgar al mundo sobre la base de la justicia. Entonces, pero el mundo está dividido en dos grupos: el grupo de los que se salvan por su misericordia y gracia, y el grupo de los que se pierden. Entonces, ¿cómo Dios va a juzgar al mundo sobre la base de la justicia con los que se pierden? ¿Alguien puede decir algo? Por sus obras. Sí, así es, por sus obras. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y entonces resulta que todo ser humano que quiera presentarse delante del juicio, delante del Dios justo, delante del Dios 100% justo, que quiera presentarse en base a su esfuerzo personal de obras, de justicias. Porque ese es otra sinónimo, ¿eh? Obras es lo mismo que justicias. Es lo mismo. Obras es obediencia, un acto de obediencia. Esa es otra forma de verlo, ¿sí? Entonces, toda persona que quiera presentarse delante del Dios que es 100% justo en base a sus obediencias, a sus justicias, ¿cómo va a quedar, hermanos? Va a salir perdiendo. Es cierto que hay personas que obedecen más que otras. Es cierto. Y si podríamos compararnos. Siempre habrá alguien peor que nosotros para compararnos. Y eso nos puede hacer sentir bien. Pero ¿qué es compararse una persona con otra? Uno más bueno que el otro. Si al final nos tenemos que comparar con Dios, les voy a decir qué es. Han visto las islas, todos hemos visto las islas que están aquí enfrente a las costas, ¿no?, de Tijuana, las islas Coronados, así se llaman, Coronados en plural, porque hace alusión, tienen los nombres de 3 mártires, búsquenlo ahí en internet, los mártires coronados. Entonces, una persona dice: yo quiero nadar hacia allá, a la isla, ¿verdad? Entonces, esa isla representa la absoluta perfección de Dios.
Y entonces tú tienes a una persona que hace el decatlón, o ¿cómo se llama? Triatlón, que incluye natación, ¿verdad? Que es bueno para nadar. Y otra persona que nada en la albercas el vergel de vez en cuando, ¿no? Entonces, los dos se avientan a nadar para llegar a las islas. Lo único que va a suceder es que uno va a llegar más lejos que el otro, pero al final ninguno de los dos va a llegar. ¿Verdad? Eso es cuando nosotros tratamos de comparar, yo soy más bueno que esta persona. Lo único que hiciste es que nadaste un poquito más, pero no llegas de todas formas. No llegamos, hermanos. No llegamos. Santiago dice, este pasaje cuando menciona cumplir toda la ley, dice, creo que Santiago 3, me parece. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, Santiago 2. Bueno, dice, cualquiera que guardare, es que hay que leer un poquito antes. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, la ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Imagínense una persona que logre guardar el 99.99% de la ley, pero ofende en uno. Dios lo toma como culpable de toda la ley, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y da un poquito de ejemplo aquí a continuación. Dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. De lo que está hablando es del carácter de Dios. Y se refiere a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. La oración más famosa de los judíos hasta el día de hoy. ¿Cuál es la oración más famosa de los judíos hasta el día de hoy? Shema. Shema, la palabra es escuchar. Escucha, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Esa oración no está tratando tanto de decir, de combatir el politeísmo, aunque va en el paquete. O sea, no hay varios dioses. No hay varios Jehová, nomás hay un solo Jehová, nomás hay un solo Dios. Jehová uno es. Pero más que eso, lo que quiere decir es que Dios es íntegro. Es lo que se le llama la simplicidad de Dios, donde todo Él es todo lo que Él puede ser. Cada zona, vamos a llamarle así, cada zona del carácter de Dios contiene las características de todas las demás zonas del carácter de Dios, de todas las demás facetas del carácter de Dios. O sea, Dios no es como un pastel. Imagínense un pastel de 8 rebanadas. Esta rebanada es su santidad, esta otra es su bondad, esta otra es su eternidad, esta otra es su justicia y así su perfección, su eternidad, omnisciencia. Entonces, esta rebanada de su santidad no tiene nada de omnisciencia, porque la rebanada de la omnisciencia está por acá. Y esta otra rebanada de su perfección no tiene nada que ver con su ira, porque la rebanada de la perfección está acá y la rebanada de la ira está acá. No, Dios no es así, sino que Dios es una sola rebanada, es un todo. Toda su ira es eterna, justa, buena, santa, perfecta, misericordiosa y así. Y luego si pienso en su bondad, su ira es bondadosa, su ira es santa, su ira es misericordiosa. Creo que ya me di a entender, ¿verdad? Todo Dios es todas las facetas de Dios. Entonces como Dios es uno, entonces su ley refleja su personalidad. La ley de Dios refleja su personalidad. Por eso es que dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. ¿Verdad? Bien, avanzamos. Ahora, ya vimos ahorita rápidamente sobre los perdidos. Dios va a juzgar al mundo sobre la base de la justicia. Y vimos rápidamente, ¿verdad?
Los que se pierden los va a juzgar según sus obras, y según sus obras pues todos salimos perdiendo. Porque simplemente unos nadamos un poquito más y otros menos, pero nadie llega a la isla de la perfección de Dios. Ahora, con los que se salvan, ¿cómo Dios nos va a juzgar con justicia? ¿Sobre cuál base? Obediencia. Pero la justicia de su Hijo. La justicia de su Hijo. Nos va a juzgar sobre los méritos de Cristo. Gracias a Dios. Sobre los méritos de Cristo. ¿Verdad? O sea, Él ya no va a ver nuestro desempeño como para establecer una consecuencia eterna. Ya hemos sido justificados. Sí, Julio. En realidad, ambos grupos, como usted dijo, reciben justicia. A unos se les da justicia y a otros se les imputa justicia. Sí. Les es dada. Sí, con unos Dios es justo directamente con ellos y con otros Dios es justo a través de la justicia de Cristo imputada. Sí, David. Sí, quiero. ¿Ahí me escuchan? No. Qué raro. Ya. Ahí está. Ok. Ujú. Quiero decir algo sobre eso. Es solo que si uno dice que con unos fue misericordioso y con otros fue justo, suena a que con los que fue misericordioso, entonces como que apagó su justicia tantito con ellos. Eso no puede pasar. No. O sea, eso no es lo que significa el decir que con unos fue misericordioso y con otros fue justo. Simplemente la justicia de Dios con esas personas no opera directamente. O sea, Dios no castigó el pecado directamente con ellos, sino que los castiga a través de Cristo. O sea, al Así final es. de cuentas tiene que satisfacer su justicia. Y ese es todo el merollo del Evangelio, el que, ok, si Dios, Es Romanos 3. ajá, o sea, si Dios no va a castigar al pecador, de todas maneras necesita castigar el crimen que Exactamente. han hecho. Sí, Entonces, no es que su misericordia es como que apaga su justicia o es antitética a su justicia. Simplemente su misericordia es buscar otro método en el cual satisfacer su justicia y poder tener una relación con la persona con la cual está demostrando su misericordia sin destruirlo, básicamente. sí, así es. Ese es el centro del Evangelio expresado en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Unos segundos, hermanos. Aquí está. En la serie de Romanos que estoy compartiendo con ustedes ya desarrollamos esto. Pero ahora, y les recuerdo que cuando Pablo dice ahora, se refiere a estos últimos años que acaba de aparecer el Mesías. A eso se refiere. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley. ¿Qué hacía la ley? Lo único que la ley hacía, bueno, hacía 3 o 4 cosas, pero una de ellas era condenar. Era lo que hacía la ley. Entonces, por eso dice, aparte de la ley que nos condena, se ha manifestado el método de salvación. Así hay que, podemos intercambiar esa frase. Aparte de la ley que solo nos condena, Dios manifestó su vía de salvación, su método de salvación. Y tiene sentido porque dice testificado por la ley y por los profetas. Se está refiriendo a Cristo. Se manifestó el Salvador. La justicia que Dios provee por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, judíos o gentiles, y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y entonces aquí viene el clímax de la justificación, y es esto: a quien Dios puso como propiciación. Fíjense de quién está hablando: Cristo Jesús. Escuchen esto es lo que Dios hizo, porque está hablando de la propiciación. ¿Qué hizo Dios? Propiciación es una palabra que tiene 2 sentidos en griego. Una es como desviar y la otra es aplacar o recibir el golpe. Y entonces esto lo podemos ver, por ejemplo, si es en el sentido de desviar, pues es que estamos ahí amarrados
a una vía de tren y viene un tren bala francés, el TGV, viene con toda su fuerza pues, contra nosotros, ¿verdad? Ese tren es la ira de Dios. Y la fuerza que impulsa ese tren es la santidad de Dios, que tiene que aplastar al pecador. En el último momento, lo que Dios hace es desviar el tren. Pero resulta que en el desvío está Cristo amarrado ahí, ¿verdad? Y Él recibe toda la fuerza de la ira de Dios por nosotros. La otra acepción que es recibir, es aplacar, es como amortiguar el golpe, pues es básicamente lo mismo, ¿no? La misma vía y estamos ahí amarrados, pero esta vez no hay desvío, sino que aparece Cristo entre nosotros y el tren y Él recibe todo el impacto de la ira de Dios sobre sí mismo. Aquí dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Las películas siempre, pues sabemos, ¿verdad? Que no, las películas buscan entretener, no ser precisas, no ser teológicamente o bíblicamente precisas, pero en las películas muchas veces, y creo que la de la Pasión de Cristo, que es la película por excelencia acerca del sacrificio de Jesús, se presenta a Satanás como el autor de la muerte de Cristo. Satanás como el autor de la muerte de Cristo. Y no es así. La Biblia no enseña eso. El autor de la muerte de Cristo es el Padre. Es Dios mismo. Dios mismo. Aquí dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿Verdad? Es el que recibió todo el golpe por medio de la fe en su sangre. ¿Verdad? Y no hay salvación si no hay fe en la sangre de Jesús. Y aquí está lo que David decía, para manifestar su justicia, para manifestar su carácter justo. ¿Con qué empezamos la enseñanza de hoy? Jehová es justo y ama la justicia. Entonces Dios dice, yo soy justo y yo quiero manifestar mi carácter justo. Y entonces solamente el hombre justo mirará mi rostro, pero ustedes no son justos. Entonces yo soy tanto justo, pero también soy misericordioso. Entonces yo quiero que el pecador, ¿verdad?, venga a mi presencia, pero no puedo cancelar mi justicia, no la puedo cancelar. Entonces voy a poner a un sustituto y sobre él voy a aplacar mi ira. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su carácter justo, ¿verdad?, su demanda de justicia, a fin de que él se siga manteniendo justo, de que él sea el justo. La idea es, o sea, ¿cómo lo solucionó Dios? Dios es justo y ama la justicia. Y no puede, por su justicia no puede dejar que el pecador entre en su presencia. Sí, pero también Dios es misericordioso y lleno de gracia. Entonces, ¿cómo hago que las dos se cumplan sin que yo afecte mi carácter? Sin que niegue lo que yo soy. Entonces, así es como Dios lo hizo. A fin de que Él se siga manteniendo su carácter justo, que Él reivindique, que Él haga válido su carácter de justo, pero también al mismo tiempo pueda justificar al pecador, que es de la fe en Cristo Jesús. En la cruz, hermanos, es donde brilla la gloria de Dios con más intensidad. En la cruz, ahí brilla la gloria de Dios. Ahí se ve toda su multifacética gloria, su carácter. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Ya se acabó el tiempo. Sí, hijo, adelante. Sí, adelante. Es algo que tú me enseñaste hace varios años. O sea, si te das cuenta, la definición de injusticia y misericordia son exactamente iguales. Injusticia es no darle a alguien lo que merece. Misericordia es no darle a alguien lo que merece. Sí. Ambas son exactamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que las diferencia a las dos? Que en la injusticia es simplemente no le estoy dando a alguien lo que merece. De una forma definitiva no se le da. De una forma definitiva absoluta. Y en la misericordia es no le voy a dar a alguien lo que merece a través de darle a otra persona lo que merece. Ajá. Esa es la diferencia. La diferencia es que la misericordia no está peleada con la justicia. La misericordia al final sí satisface la justicia de Dios. Ajá. Sí, porque en Job dice, creo que es en Job, dice, el que justifica al impío. Ese es Proverbios Proverbios, 17, gracias. 9, creo.
El que justifica al impío y el que condena al justo, que sería lo contrario. Ambas son igualmente abominación a Dios. Ambas son abominación a Dios. Entonces Dios sería abominable a Él mismo si solamente nomás así, sin ser justo, nos deja pasar al cielo. No sería justo, sería injusto. Pero aprendimos en Salmo 11:7, Jehová es justo y ama la justicia. Entonces Dios hace eso, ¿verdad? A uno les da misericordia, ¿verdad? Misericordia, pero porque previamente ya fue justo a través de Cristo. Aquí dice, a quien Dios puso, Cristo Jesús, Dios lo puso para aplacar su justa ira por medio de la fe en su sangre, para manifestar su carácter justo, ¿verdad? O lo manifiesta contigo o lo manifiesta con Cristo. Pero Dios lo va a manifestar su carácter justo. O lo manifiesta con nosotros o lo manifiesta con Cristo. Y Dios dice, escojan. O en la cruz, exactamente. ¿Verdad? A quien Dios puso como propiciación en su sangre para manifestar su carácter justo, porque Dios no puede, Pablo dice en 2 de Timoteo 2, Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede anular su carácter, ¿verdad? A causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. O sea, los estuvo pasando por alto. Por eso yo les decía alguna vez que Dios salvaba a crédito a la gente. Antes de que Cristo pagara la deuda, Él salvaba a crédito. Pero salvaba a crédito, pásale. Pero miren, Dios hacía esto. Les decía a la gente, pásale, pero Dios estaba volteando hacia el futuro. Pásale. ¿Sí me explico? Pásale, pero un día, ahorita te estoy salvando a crédito, pero un día voy a enviar a mi hijo para que pague lo que tú debes. ¿Sí? Con la mira de manifestar en este tiempo, ¿se dan cuenta? Aquí miren, pero ahora. El pero ahora se refiere a los días, ya no es tanto con nosotros, el pero ahora no aplica con nosotros tanto. El pero ahora es porque Pablo está diciendo, híjole, a nosotros nos tocó poner los pies en 2 periodos, dice Pablo. Un pie en el periodo en el que Dios salvó a crédito. Pero ya vino Jesús hace unos 3, 4 años. Entonces ahora ya Dios está manifestando su justicia. Lo que hizo antes en el pasado con miras al futuro, también ya nos alcanzó el futuro. Con mira de manifestar en este tiempo su justicia. A fin de que Él sea el justo y el que justifica. Él mantiene su justicia aún justificando. Hasta ahí, hermanos, por hoy. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este arreglo cósmico que hiciste, Señor, para nuestra alegría. En tu misericordia, Señor, planeaste todo esto, elaboraste un plan que solamente tú lo podías concebir y solamente tú lo podías ejecutar. Y ahora nosotros, Señor, solamente estamos disfrutando de los beneficios de ese plan, Señor. Gracias, Señor. Ningún idioma puede expresar, las palabras de ningún idioma pueden expresar suficientemente la grandeza de tu obra, Señor. Pero usamos el idioma que nos has dado y te decimos, gracias por tu cruz. Gracias, Señor, por tu gloriosa cruz, por tu obra perfecta, Señor, y porque nos has vestido en nuestra vergüenza, nos has vestido permanentemente con tu justicia. A ti la gloria para siempre, Señor, en nombre de Jesús. Amén.